Continuamos con nuestro segmento para visibilizar y decir basta al abuso sexual infantil, y lo hacemos de la mano de la ONG Adultos por los Derechos de la Infancia, de la mano de Sebastián y Silvia, que semana a semana van aportando información para poder crear de alguna manera un contexto de prevención de estos casos de abuso sexual infantil. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos Sebastián y Silvia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy Un buenas gusto tardes. estar hablando con vos. Por favor, un gusto tenerlos por aquí. Y hoy para continuar hablando de la resiliencia, ¿no? En este contexto de abuso, ¿cómo empezar a trabajar desde ese lugar, desde ese concepto, desde esa herramienta que es la resiliencia? Una palabra que la escuchamos a menudo, ¿no? Pero ¿cómo empezar a ponerla en práctica en un contexto tan duro como puede ser un contexto de abuso sexual infantil? Bueno, mirá, justamente en el Día de la Primavera hablamos de resiliencia, ¿no? Que es que, todos tenemos derecho a tener primaveras, a pesar de haber tenido dolores en nuestras infancias o haber tenido hechos muy traumáticos. Y esto es la resiliencia. Nosotros decimos que es la capacidad de poder amar y ser amados y sentir que tenemos esa capacidad, a pesar de haber vivido hechos muy traumáticos en nuestra infancia, como puede haber sido el abuso y el maltrato. Y lo importante de este concepto es que la resiliencia se aprende. Muchísimas personas naturalmente tienen elementos en su vida que les han servido para ser resilientes, pero la sociedad puede aprender a generar espacios, ámbitos, discursos que ayuden a la resiliencia a los niños y niñas que hoy están pasando por esto, o a los adultos y adultas que todavía están escondidos, con vergüenza, ocultos, guardando silencio, teniendo culpa, teniendo vergüenza. Bueno, la sociedad puede copiar y puede tener herramientas para ayudar tanto a los niños como a los adultos sobrevivientes a tener una vida más plena y mejor, compartiendo algunas herramientas que son muy sencillas, pero que cambian absolutamente la subjetividad del que está sufriendo, del que está padeciendo. ¿Cómo se aprende esta resiliencia? ¿Cómo empezar a ponerla en práctica? ¿Cómo comenzar con ese primer paso para ese proceso de sanación? Bueno, nosotros lo que hemos aprendido, que es además de ver nuestras propias historias y después de estudiar, leer, para nosotros un teórico muy importante es un médico francés, Boris Cyrulnik, que ha estudiado mucho sobre mecanismos de resiliencia y nos da herramientas teóricas para entender esto que muchos tenemos o que tenemos la suerte de haber podido encontrar en nuestra vida. Y lo que dice Boris Cyrulnik, que lo que hace la resiliencia es como la metamorfosis de eso doloroso en algo que puede ser enriquecedor para la vida nuestra, para la vida de los demás. Y esto nos parece muy importante, por eso nosotros insistimos tanto en los discursos, por ejemplo, que cuando hablamos sobre sobrevivientes o sobre niños que han tenido dolores muy grandes, no tenemos que referirnos a ellos como que se los mató en vida, como que se les terminó la vida, ese tipo de discursos negativos, porque ahí estamos dando un pronóstico. Lo fundamental es saber que si bien es muy grave lo que ha pasado y que como adultos nos vamos a encargar de castigar y de impartir justicia hacia el agresor, la víctima o el sobreviviente tiene toda la posibilidad de expresar su dolor, de contarnos lo que le pasó, de poder... Nosotros decimos, que también dice Cyrulnik, que cualquier dolor es soportable si lo transformamos en relato. Por eso es tan importante permitir que las víctimas hablen, nos cuenten, dibujen, actúen. Claro, Hagan juegos, qué hagan obras difícil teatrales. llegar a esa instancia, Silvia. Expresar. Claro, eso pensaba, ¿no? Qué difícil llegar a esa instancia del relato, de poner en palabras situaciones y vivencias y experiencias que pueden haber sido, tan dolorosas, ¿no? Y más aún, más allá de ponerlo en palabras, compartirlo a lo mejor, con gente que ha pasado por experiencias similares. Pero ahí está, el encontrarte con alguien que pasó por algo similar te facilita, porque lo peor que hemos tenido nosotros es que cuando hablamos, la mayoría de las veces, nuestros adultos o no nos creyeron o no tomaron la importancia que tenía, o nuestras familias, cuando lo hemos dicho, hicieron como si no hubiera pasado nada.
Esto es tan dañino como el abuso y el maltrato en sí. Por eso insistimos tanto en que la sociedad puede aprender a comportarse, a cómo escuchar. Primero la escucha empática, esa escucha que tiene que ver con el que yo te creo, te entiendo, te abrazo. La otra cosa fundamental es el no permiso social a los agresores. O sea, no puede ser que en diferentes ámbitos, a partir de que hemos hablado, se haya hecho como que no pasaba nada. Eso es muy dañino para el que habló y además es dañino para todos los que quedan en riesgo, porque si no se hace nada, los agresores y agresoras siguen actuando con total impunidad. Pero esto de en una casa, en una familia, en un grupo de pertenencia, cuando alguien dice que ha sido abusado o abusada, que no se siga como que pasa todo lo mismo, da todo igual. Volvemos a invitarlo para el casamiento, la fiesta, al que es el agresor o la agresora. Como sociedad tenemos que entender que, como decimos nosotros, el amor, la ternura, el abrazo es hacia la víctima y no podemos tener el mismo trato como si no hubiera pasado nada hacia los agresores. ¿Cómo imagino la situación, bueno, cómo acompañar desde la familia, ¿no?, a ese niño, a esa niña, bueno, en ese proceso, ¿no?, de empezar a sanar conteniendo, ¿no?, con una situación y con una herida imborrable, ¿no? Bueno, entre otras cosas, siempre compartiendo desde nuestras experiencias como sobrevivientes de esta injusticia, por ejemplo, recordando mi vivencia, sin lugar a dudas, que teniendo ámbitos familiares muy distintos de los que, por ejemplo, tuve que padecer en mi caso cuando a los 13 años fui víctima del delito de abuso sexual, donde me tocaba vivir en una casa con mamá, papá, hermanas, y en una familia donde también estaban presentes abuelas, abuelos, tías y tíos, donde lejos de sentirme cuidado, protegido, al contrario, sentía violencias, malos tratos a nivel físico, a nivel emocional, sentía que no tenía vínculos de confianza como para poder contar lo que estaba sufriendo. En mi caso yo era víctima del delito de abuso sexual en el colegio al que asistía como alumno, siendo mi abusador un docente y religioso de ese colegio, pero en mi casa, en esos vínculos, en esas relaciones familiares, lejos de sentir que podía confiar, de que podía confiarme, en este caso en padres, en tías, en tíos, en abuelos, sentía todo lo contrario. Por eso, en mi caso, como en el de tantas y tantos, recién pude empezar a hablar y a ponerle en palabras lo que había sufrido siendo mayor de edad. En mi caso, una década después. Y en ese sentido, también algo que siempre comparto de mi experiencia, una vez que logré empezar a ponerlo en palabras, a mis 23 años, también presenté una denuncia y llevé adelante una larga lucha en búsqueda de reparación y justicia, que más de 20 años después significó que mi abusador sea juzgado y condenado por aquellos abusos. Y en esa ocasión, a mis 36 años de ese juicio, es cuando hice pública mi historia por primera vez. Y ahí, al empezar a compartir mi historia con la comunidad, al empezar a sentir que podía transformar toda esa experiencia de trauma, de sufrimiento, que entre otras cosas siendo un varón víctima me había hecho sentir muchas veces una gran vergüenza, justamente en el marco de sociedades machistas como las nuestras, yo me sentía una suerte como de varón devaluado por el hecho de haber sido víctima de abusos sexuales. Y digo, me llevó muchos años de sufrimiento poder transformar todo eso y reconvertirlo hasta en un elemento de lucha y de orgullo, al ver que al compartirlo con la comunidad, mi historia, mi dolor le servía a los demás. Sebastián, que eso podía ¿qué fue lo que ayudar te a dio? otras y a otros, que eso podía ayudar a defender a las niñas y niñas de hoy. Es decir, sentir todo eso, que a mí me llevó muchos años de dolor y de búsqueda, es lo que, por ejemplo, en mi experiencia personal, ni que hablar cuando nos encontramos con Silvia y creamos este colectivo de adultos por los derechos de la infancia, realmente me hizo sentir la dicha, la alegría de sentir que estaba logrando construir una experiencia resiliente de todo ese dolor y ese trauma. Sebastián, ¿qué fue lo que te dio la fortaleza justamente para, que me decías que pasaron muchos años, ¿no?, para empezar a hablar y para empezar, bueno, con esa búsqueda de justicia, para poner en palabras? ¿Qué fue lo que te dio esa apertura, esa fuerza interior para poder empezar con ese proceso? Bueno,
ciertamente fue todo un proceso de 10 años. Yo sufrí los abusos a los 13 y recién a los 23 pude empezar a ponerlo en palabras. Claro, pero ¿qué pasó a los 23 que pudiste hacerlo, no? Sí, pude hacerlo, pero llegué a ese momento, a mis 23 años, con toda una década de mucho sufrimiento, de haber sido un adolescente que sintió que tenía que retraerse mucho en sus vínculos, en sus relaciones. Tuve la suerte, sin duda, de poder hacerlo. Como siempre comparto también, tuve la suerte de que cuando lo hice, el interlocutor que elegí, que en mi caso fue un amigo, de entrada me hizo sentir que creía en lo que yo le estaba confiando. De entrada me hizo sentir que lo que estaba confiando era algo doloroso, algo grave. Eso me hizo sentir muy bien. Y creo que esa primera experiencia positiva, al compartirlo con alguien, me dio muchas fuerzas para que ya en ese momento, a mis 23 años, los siguientes pasos fueran poder compartirlos con todos mis familiares, con mis distintas relaciones y terminar inclusive presentándome en la justicia para presentar una denuncia. Pero ciertamente desde nuestro camino de compromiso como adultas y adultos, lo que no queremos es que las niñas, niños y adolescentes de hoy tengan que sufrir durante tantos años en soledad y en silencio estas heridas y estos traumas. Por eso también ahí, entre otras muchas cosas, y hablando siempre de las responsabilidades colectivas y de cómo construir resiliencia como comunidad, hablamos tanto, por ejemplo, de cómo construir escuelas, por ejemplo, a partir de herramientas como de la Ley de Educación Sexual Integral, donde niñas, niños y adolescentes puedan expresar y trabajar sus emociones y sus sentimientos. Realmente nuestra aspiración como adultas y adultos es que la infancia de hoy no sea víctima y que cuando lo es, no tenga que transitar muchas veces esos largos caminos de dolor y de soledad que tantas personas adultas tuvimos que padecer. Así es, Juan, la resiliencia como herramienta para comenzar con ese proceso de sanación. De todas formas, no quisiéramos llegar a esa instancia. Queremos visibilizar esta situación en nuestro país, en nuestros niños, justamente para decir basta. Y eso se trata este espacio, justamente, ¿no? Bueno, los invitamos a que los puedan seguir, a quienes que se quieran poner en contacto con ustedes, Adultos por los Derechos de la Infancia. Allí en pantallas están las redes sociales. Permanentemente, bueno, están haciendo encuentros y eventos justamente compartiendo este tipo de experiencias. Muchísimas gracias siempre por el tiempo que nos brindan. Es un placer. No, por favor, gracias a ustedes y ojalá entre todos podamos cambiar la suerte de la infancia, como estaban diciendo. Ojalá, o cada uno dejar su granito de arena, ¿no? Ojalá. Totalmente. Un abrazo, gracias. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo.